Y ya empezamos. Como decía, estamos en la sesión de la Misión Europea de Adaptación al Cambio Climático y en estas hora y media, 2 horas que vamos a compartir, la duración va a depender mucho de todas las preguntas que vosotros formuléis y me permito tutearos porque a muchos os conozco y a muchos de los que todavía no hemos tenido contacto seguro que entraremos en contacto en breve. Esta sesión o esta presentación, mejor dicho, va a constar de 3 bloques. Por un lado, voy a intentar actualizar, contar algunas de novedades de la misión, tanto a nivel europeo como lo que estamos haciendo aquí a nivel de España. Luego ya entraré en las convocatorias de 2024. Eh, y ya os adelanto que no voy a entrar en los mismos detalles que entró la comisión en el Infoday. Voy a intentar buscar aspectos complementarios o remarcar algunos temas que son de especial importancia a la hora de abordar la lectura de los topics y la preparación de las propuestas. Y un último punto que tiene que ver con qué proyectos, qué temas, qué aspectos se han abordado, perdón, hasta ahora en las convocatorias anteriores de Horizonte Europa. Y este punto es importante porque es clave saber qué se ha hecho, qué temas se han puesto en marcha, qué soluciones se han planteado para incorporarlas de alguna manera en las propuestas que vosotros queráis plantear de cara a estas convocatorias. Por supuesto, esta presentación no sustituye la información oficial, esto ya lo conocéis, pero siempre nos gusta dejarlo muy claro, ¿de acuerdo? La idea es que después de cada uno, las preguntas las vayáis formulando, escribiéndolas en el chat, y detrás de cada uno de estos bloques intentaré dar respuesta a aquellas preguntas que se hayan ido formulando. Si no os da tiempo, de todas maneras, al final de mi presentación tendremos un bloque abierto de preguntas y respuestas donde intentaremos responder a todas las cuestiones que se planteen, y en ese último bloque pues se podrá dar la posibilidad de dar la palabra para que podáis formular las preguntas directamente vosotros. 5 misiones europeas, nos lo han dicho en la intervención de Guillermo Álvarez, y una de ellas es esta misión de adaptación al cambio climático, que es algo que no se repite mucho, pero sí que conviene tener en la cabeza. Es una misión que tiene muchos puntos de contacto, es una misión muy transversal y que tiene muchas sinergias, una palabra que ya oímos mucho en Horizonte Europa, pero en este caso es verdad, con con casi todas las misiones, yo diría que con todas las otras 4 misiones. Claramente con la misión de ciudades está en consonancia, pero también los efectos del cambio climático y la adaptación al cambio climático es clave para el tema de la misión de suelos y, como no, todo lo que tiene que ver con la salud y restauración de las aguas de océanos y mares, la influencia del clima y la gestión de las aguas. Para entender por qué se lanzó una misión en el marco de la adaptación al cambio climático, porque es verdad que normalmente hemos oído hablar mucho de la disminución de gases de efecto invernadero, pero hemos oído hablar menos de adaptación. Y mitigación y adaptación son las 2 caras de la moneda de la acción por el clima. Con lo cual voy a intentar justificar por qué tenemos que hablar de adaptación, por qué tenemos que trabajar en adaptación. Y estos primeros posts reflejan un poco los efectos del cambio climático, por ejemplo, en relación con la biodiversidad, el estudio que hacen los investigadores y nos ponen encima de la mesa los efectos indeseados de las subidas de temperaturas, otro post que tiene que ver con los datos reales recogidos por Copernicus en los últimos años, en los últimos meses, donde se están batiendo récords de temperatura. De hecho, ese objetivo del Acuerdo de París de no superar el 1,5 grados, pues en Europa en concreto no está claro que podamos conseguirlo. Y lo que nos está diciendo es que a día de hoy ya no estamos en la situación de la época preindustrial en cuanto, por ejemplo, a incrementos de temperatura, y que de hecho, que aunque se disminuyesen a cero hoy los gases de efecto invernadero, seguiríamos teniendo efectos en el clima debido a nuestro histórico. Luego, algo tenemos que hacer. En el último informe del IPCC, en el 6.º informe del IPCC, ya aparecía un capítulo dedicado específicamente a los riesgos que
asociados al cambio climático que están previstos que ocurran en Europa dependiendo del incremento de temperatura que vayamos sufriendo. Y lo que se ve es que en alguno de ellos, por ejemplo, en el tema de la escasez de agua, estamos ya muy cerca. Estamos ya muy cerca de estar en una situación de alto o muy alto riesgo, con lo cual nuevamente se nos plantea que tenemos que abordar acciones, tenemos que realizar algún tipo de transformación para conseguir, digamos, y perdonad la palabra, sobrevivir a estos efectos del cambio climático. Este es el informe del IPCC, que es del año pasado, pero lo que nos encontramos es que este año, de hecho el mes pasado, la Agencia de Medio Ambiente Europea ha publicado un informe que habla de la evaluación de riesgos climáticos en Europa. Y este informe ha sido elaborado por la agencia en colaboración con distintos grupos de expertos. De hecho, hay expertos españoles que han participado en la elaboración del mismo. La identificación de los riesgos no difiere de los riesgos que identificaba el IPCC, pero es lo que sí que es mucho más claro en cuanto a poner de manifiesto que en Europa no estamos preparados o suficientemente preparados para afrontar esos riesgos, para afrontar esos eventos extremos, y no está adaptada a las situaciones que se nos están planteando ya y se nos pueden plantear. Y es un informe en el que se plantean las situaciones que hay en las distintas áreas o en las distintas regiones de Europa. Evidentemente, los riesgos que hay en el sur de Europa no son los mismos que hay en el norte o en la costa atlántica o en la zona central europea. Con lo cual, es un informe bastante interesante de cara a identificar qué posibles acciones, y es un informe muy dirigido hacia los políticos, para identificar qué posibles acciones se tienen que poner en marcha de cara a que podamos ser resilientes a los efectos actuales y futuros del cambio climático. Destacar que todo lo que es el sur de Europa está experimentando, o se identifica en este informe como que está en muchos de estos riesgos, en temas de sequías, en temas de escasez de agua, en temas relacionados con el riesgo de incendios. Estamos en un nivel de riesgo absolutamente crítico que necesitaría llevar adelante acciones inmediatas. En paralelo a este informe, que es de los expertos, lo que lanza la Comisión Europea es una comunicación, digamos, alineada o dando respuesta a ese requerimiento que había en el informe de acciones de adaptación para ponerlas en marcha en Europa. Y bueno, se presentó el mismo día el informe que la comunicación, y básicamente lo que dice la comunicación de la Comisión es que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, en la reducción de gases de efecto invernadero, tenemos que ser climáticamente neutros en 2050, pero no es suficiente, tenemos que ser también resilientes al cambio climático en 2050, y de hecho se identifican pues esos riesgos en los que hay que trabajar de manera inmediata, y plantea una serie de acciones y de elementos a distintos niveles de gobernanza, de herramientas, de políticas que se tienen que poner a funcionar en relación con la adaptación. De hecho, el gran mensaje es que la adaptación, igual que la mitigación, tienen que ser consideradas de manera transversal dentro del resto de políticas que se vayan a lanzar o que se estén lanzando por parte de la Unión Europea y de los países dentro de la Unión. Ya he mencionado a los expertos, he mencionado la parte de los políticos, pues no puedo dejar de mencionar lo que dicen los que tienen el poder económico, de alguna manera. En el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, desde hace ya muchos años, en el informe que publican de los riesgos globales, lo que sale una y otra vez de una manera muy clara es que aquellos riesgos asociados al medio ambiente, y en particular los que tienen que ver con el cambio climático, son los más destacados, tanto a medio plazo como a largo plazo. Y ya digo, si comparamos esta figura que aparece en la diapositiva hoy con el informe del año pasado o el de hace 2 años, prácticamente se sigue manteniendo. Con lo cual, si desde distintos ámbitos se nos está llamando la atención sobre estos temas,
realmente es que tenemos que trabajar en ellos y la investigación y la innovación es clave para poder dar respuesta a los retos que se nos están planteando. Todo esto, y sigo hablando del contexto en el cual surge la misión de adaptación. No nos podemos olvidar de esas políticas, iniciativas y compromisos que tiene la Unión Europea. Compromisos a nivel internacional, como son la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los acuerdos o los compromisos del Acuerdo de París, donde se hablaba de mitigación, se hablaba de no superar el 1,5 grados o los 2 grados de temperatura. Y eso eran objetivos de mitigación, pero ya se hablaba en el Acuerdo de París también de adaptación. A nivel europeo tenemos el Pacto Verde Europeo, que es el gran paraguas bajo el cual han surgido o se han lanzado toda una serie de políticas, como la Ley del Clima, o de estrategias, como la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, o de compromisos, como los compromisos en cuanto a la disminución de los gases de efecto invernadero. En la cabeza hay que tener claro que teníamos el objetivo de ser climáticamente neutros en 2050, se acordaron los objetivos para 2030 y ahora mismo se están negociando cuál sería, digamos, el hito intermedio para 2040. Bueno, pues en esa discusión para acordar cuáles serían los objetivos para 2040, la propuesta de la Comisión es que en 2040 las emisiones hayan bajado al 90%. En esa discusión se incluye de una manera muy clara también el tema de ser resilientes, es decir, no podemos separar la mitigación y la adaptación cuando hablamos de acciones por el clima. Y ya que estamos hablando de la misión, no quiero dejar de mencionar otra iniciativa que es el European Climate Pact, que es un pacto que se hace con la ciudadanía, porque al final para abordar o para estar preparados o para transformar nuestra sociedad y nuestra economía a lo que ya tenemos o a lo que está por venir en términos de clima, necesitamos la participación activa de todos y el conocimiento activo de todos. Y en ese sentido, la Comisión ha querido activar esa participación de los ciudadanos en lo que es todas las acciones por el clima y en particular en la adaptación. Dentro de este Pacto Europeo por el Clima están los embajadores del clima, donde en España, por ejemplo, tenemos entre 80 y 90 embajadores que están trabajando bajo este pacto. Y aquí he mencionado algunas, las que me han parecido más llamativas, pero hay otras. Por centrarnos ya en la parte de adaptación, la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, que además se enlaza con los planes nacionales en los distintos países en relación con la adaptación, tiene una visión a 2050. Está, digamos, con el mismo objetivo del Pacto Verde Europeo, a 2050. Y lo que se busca es esa resiliencia de nuestra sociedad y de nuestra economía. No podemos separarlas. Quiero mencionar las dos palabras porque no están separadas, están íntimamente vinculadas. Y lo que plantea es que esa adaptación tiene que hacerse de una manera más inteligente, es decir, hay que aprovechar todo el conocimiento, todas las herramientas, todos los datos, incluidos las herramientas digitales, para poner en marcha las soluciones que realmente nos ayuden a adaptarnos a esos impactos que estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Tiene que ser más rápida. Esto, a la vista de los resultados del informe que ha publicado la Agencia de Medio Ambiente Europea, está claro. Ahora mismo estamos ya experimentando esos efectos de cambio climático y es clave que nos adaptemos. Y tiene que ser sistémica en el sentido de que el cambio climático afecta a todos los sectores y afecta a todos los ámbitos, con lo cual hay que trabajar en todos ellos y posiblemente no de una manera independiente porque hay muchas interrelaciones. Esta aproximación sistémica es una de las claves también dentro de las misiones, es decir, hay que abordar los problemas no viendo las partes, porque el problema es algo más que la suma de las partes, sino de una manera más global. Esta estrategia europea de adaptación al cambio climático es el paraguas político, por así decirlo, que enlaza directamente con la misión de adaptación al cambio climático. La misión de adaptación no deja de ser una herramienta para conseguir los objetivos de esa estrategia de adaptación. Y lo que se busca es acelerar ese proceso de adaptación,
facilitando además las conexiones tanto a nivel de puesta en marcha de acciones como a nivel de elaboración de políticas entre los diferentes niveles de gobernanza. Me refiero entre el nivel europeo, los niveles en los países, los niveles nacionales y los niveles regionales y locales, porque al final lo que sí que es cierto es que la adaptación tiene una componente muy local y lo que funciona, por ejemplo, en España, para adaptarse a los efectos del cambio climático en una región como Extremadura, posiblemente no funcione en una región como Asturias, aunque haya unos objetivos o aunque haya unas líneas que puedan ser comunes. La ambición de la misión realmente es que es la de la estrategia, es decir, llegar a que Europa sea resiliente al cambio climático. Pero esto no se consigue únicamente con investigación e innovación, ni con el apoyo de Horizonte Europa, como se decía en la introducción de esta jornada, sino que se busca que haya distintos programas y distintas acciones que contribuyan a conseguir los objetivos de la misión. Programas a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel local. Bien es verdad que, como también se decía en la introducción, a día de hoy Horizonte Europa sigue siendo el programa donde más claramente se está apoyando esta misión. El objetivo concreto para 2030 es que al menos 150 regiones y comunidades entendiendo por comunidades, administraciones locales, municipios, ciudades, lleguen a ser resilientes. Y importante, en España, por ejemplo, las regiones las podemos identificar con las comunidades autónomas. Las comunidades tendríamos que identificarlas, pues como decía, con municipios, con ciudades, con administraciones locales. Ese objetivo general se desglosa en 3 objetivos más específicos porque la que es una realidad es que en Europa no todas las regiones están en la misma situación respecto a la adaptación. Es decir, hay regiones que llevan trabajando mucho tiempo tanto en mitigación, en disminución de gases de efecto invernadero como en adaptación, pero otras que quizá no han avanzado tanto. Entonces, lo que se plantea dentro de la misión es, bueno, intentemos que al menos todas las regiones europeas sean capaces de identificar los riesgos que llevan aparejado el cambio climático en esa región. Luego, un segundo nivel sería plantear unos itinerarios para poner en marcha soluciones ajustadas a esos riesgos propios de esa región o de esa ciudad o de ese municipio específico. Y el último nivel, que sería quizá aquellas regiones que ya llevan trabajando más tiempo, poner en marcha esos demostradores. Los más ambiciosos serían aquellos que realmente tengan esa integración sistémica y cross-sectorial e incluyendo a la sociedad para poner en marcha soluciones que realmente aborden el problema de la adaptación en su conjunto. Estos son los objetivos de la misión y lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en las convocatorias de Horizonte Europa en los años anteriores como en este año es que los topics que salen, los proyectos que se financian están alineados o están contribuyendo a la consecución de estos objetivos. ¿Cuál es la aproximación de la misión? Pues muy en línea con lo que nos decía la estrategia. Por un lado, una aproximación inclusiva, es decir, todos los actores relevantes tienen que estar involucrados en la misión y todos los actores relevantes no son solamente la comunidad de investigación e innovación, que por supuesto tiene que contribuir. Estamos buscando soluciones innovadoras que realmente ayuden a resolver los problemas que se están planteando, pero tienen que estar las administraciones públicas, tienen que estar el sector privado, tiene que estar la sociedad contribuyendo, porque todos al final tenemos que adaptarnos a esta situación que ya estamos experimentando y los efectos que está teniendo en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestra economía. Entonces, esta aproximación inclusiva para contar con todos los actores y, por otro lado, una aproximación sistémica. Lo que se identifica en el plan de implementación de la misión, luego volveré a hacer hincapié en ese documento, que es bastante importante, es una serie de lo que llaman Key Community Systems, esos sistemas clave de la comunidad, y unas condiciones facilitadoras sobre las que hay que trabajar
a las que hay que proporcionar soluciones para que realmente consigamos adaptarnos. Cuando hablamos de esos sistemas clave, estamos hablando de salud y bienestar, estamos hablando del uso de la tierra y de la cadena alimentaria, estamos hablando de las infraestructuras críticas, estamos hablando de la gestión del agua, estamos hablando de la biodiversidad y los ecosistemas. Y cuando hablamos de las condiciones facilitadoras, ya que sobre todos esos sistemas el clima tiene unos efectos y una importancia que cualquier cambio va a producir cambios en esos sistemas. Y tenemos que estar prevenidos sobre esos cambios a la hora de poder mantener nuestro estilo de vida o poder adaptarnos a esos cambios que se están produciendo. Y en cuanto a las condiciones facilitadoras, es para poder trabajar sobre esos ámbitos, necesitamos conocimiento, necesitamos herramientas, necesitamos datos, necesitamos posiblemente cambios o adaptaciones o mejoras en los modelos de gobernanza, una mayor involucración de los ciudadanos, quizá algunos cambios de comportamiento en nuestras acciones, el identificar fuentes de financiación para estos proyectos. No es tan fácil financiar un proyecto de adaptación como un proyecto de mitigación. Es decir, sobre todo esto hay que trabajar y son los ámbitos en los cuales luego aparecen las convocatorias dentro de los programas de trabajo. Para acabar esta parte, como os decía, la misión no es únicamente las convocatorias, que esas las comentaré en el segundo bloque, sino que bueno, se están haciendo otras cosas y pasaré brevemente sobre ellas. En la parte de abajo de la diapositiva veis que hago referencia a otros programas europeos, LIFE, fondos estructurales. Bueno, comentaros que Horizonte Europa es el programa que tiene convocatorias específicas identificadas para las misiones y en concreto para la misión de adaptación. En el caso de LIFE, es verdad que tiene algunas de las convocatorias muy vinculadas con los temas de cambio climático y se menciona, el año pasado en las convocatorias se mencionaba y este año también, que de alguna manera esos proyectos contribuyen a los objetivos de la misión. En cuanto a los fondos estructurales, tiene más que ver con la posibilidad de que las propias regiones puedan hacer uso de parte de esos fondos estructurales para proyectos de adaptación, siempre que estén alineados con sus planes o con sus estrategias. Pero, digamos, no está todavía muy claramente puesto en marcha. Eso también tengo que seros muy sincera. Yendo ya a, por ejemplo, el tema del charter. Esto ya quizá me lo habéis oído contar en otras ocasiones. El charter de la misión básicamente fue una convocatoria que lanzó la Comisión para que las regiones o las administraciones locales que estuvieran interesadas en trabajar en adaptación diesen un paso adelante. Hay más de 311 entidades firmantes del Charter, es decir, regiones europeas y municipios o ciudades que han firmado el Charter. Aquí aparecen las que han firmado por parte española. Y hay una cosa que sí que quiero dejar claro aquí. Estas regiones y estas comunidades han dicho, nosotros queremos trabajar o queremos seguir trabajando, no todas están en la misma situación, en temas de adaptación. Y van a tener un apoyo por parte de la plataforma de la misión, ofreciéndoles una serie de servicios. Pero desde el punto de vista de las convocatorias de Horizonte Europa, no son las únicas regiones o las únicas ciudades o los únicos municipios que pueden participar en las convocatorias de Horizonte Europa. Esto sí que lo quiero dejar claro porque muchas veces se pregunta si son solamente estas las que pueden participar y la respuesta es no. En Horizonte Europa pueden participar estas y otras regiones u otras ciudades que no hayan firmado el charter. Sobre el charter o sobre los firmantes del charter, otra cosa que os quería comentar. Bueno, en este mapa se ven todos los firmantes a nivel europeo. Como veis, por parte española, prácticamente todas las comunidades autónomas han firmado el charter y muchas de las ciudades y municipios también. Pero hay un documento interesante que os menciono aquí, y es que a esas regiones y esos firmantes del charter se les pidió una serie de
de información acerca de la situación en su región o en su municipio en relación con temas de riesgos o en temas de necesidades o de cosas que necesitarían para poner en marcha acciones de adaptación. Es verdad que hay muchos que todos prácticamente coincidieron en que necesitarían fondos adicionales para poner en marcha estas acciones, pero luego es interesante ver las diferencias que hay a nivel de las diferentes regiones en cuanto a qué riesgos se identifican como claves o como críticos y qué propuestas o qué necesidades podrían tener más allá de los fondos, como podría ser la capacitación. Lo menciono porque parte de las cosas que luego vemos aparecer en los topics o de las necesidades que se reflejan en esos topics son resultados, entre otros, de este informe o de estos inputs que provienen directamente de las regiones y de los municipios. La plataforma de implementación de la misión, que ya está puesta en marcha, donde se recogen, se da un apoyo específico a esos firmantes del Charter, pero en realidad la vocación es apoyar a todas las regiones, administraciones locales que están trabajando en adaptación al cambio climático. Y, por ejemplo, se da visibilidad de herramientas, se da visibilidad de soluciones, se da visibilidad de los proyectos que se financian en la convocatoria de la misión y en otras convocatorias que pueden estar relacionadas. Y, por daros una idea, aquí tenemos dos ejemplos españoles correspondientes a la región de Valencia, que sí es una firmante del Charter, y a la ciudad de Salamanca, que no es firmante del Charter. Castilla-León sí que lo es, pero la ciudad no lo es, pero que Salamanca ha mostrado un ejemplo muy bueno de lo que es adaptación en relación con un entorno, digamos, muy importante desde el punto de vista del patrimonio cultural. Esta información está disponible y también se pueden enviar casos adicionales o informes adicionales. También aparecen toda una serie de herramientas y de informes que pueden ser de interés o de utilidad, con lo cual, en esta plataforma cada vez se va alimentando con más información que puede ser de uso para regiones y comunidades y también para los participantes en las convocatorias de Horizonte Europa, investigadores o otro tipo de entidades, ciudadanos también. Sobre la comunidad de práctica, muy rápidamente, ¿quién la integran? Pues los firmantes del Charter, por supuesto, pero también en todas aquellas entidades que participan en los proyectos de Horizonte Europa, incluyendo las regiones que están en esos proyectos. Con lo cual, digamos, los firmantes, esa comunidad de regiones se incrementa no solo con los firmantes del Charter, sino también con los participantes en los proyectos. También autoridades nacionales en adaptación al cambio climático, instituciones europeas y los amigos de la misión. Y esta comunidad de práctica básicamente se puede llegar desde de la plataforma de la misión, pero ahora mismo se ha buscado un alojamiento que permite más flexibilidad y permite tener más información sobre eventos, sobre training, sobre herramientas que pueden ser de utilidad. Con lo cual, por favor, tanto la plataforma de la misión como la plataforma de la comunidad de práctica pueden ser sitios interesantes para chequear qué cosas se están haciendo en adaptación. Y para finalizar, una diapositiva que se ha mostrado en la intervención al principio de esta sesión, que tiene que ver básicamente con esa comunicación de la comisión, dando el visto bueno a la continuidad de las misiones. Y es verdad que se ha dado el visto bueno a la continuidad de las misiones, pero también en esa comunicación y en los informes de los expertos, tanto internos de la comisión como de expertos externos que también han elaborado esos informes, se dan indicaciones sobre cosas que habría que reforzar dentro de las misiones y en particular esta misión para realmente cumplir los objetivos que se han marcado para 2030. Y, por ejemplo, y también estos inputs se recogen o en parte se han recogido en las convocatorias de 2024 y en las que van a seguir adelante. Por ejemplo, uno de los temas que salió nuevamente es la movilización de otros fondos más allá de Horizonte Europa, pero también el hecho de que en la misión de adaptación se estaban haciendo muchas cosas a nivel de la comisión, se habían movilizado las regiones y las administraciones locales
pero parecía que no se había hecho una buena vinculación con los niveles, digamos, nacionales, ¿no? Con ese nivel intermedio entre la Comisión y las regiones. Y que esa gobernanza o esa conexión entre las tres gobernanzas tendría que llevarse a cabo, ya que al final, a nivel de los países, es donde se definen los planes nacionales de adaptación, que evidentemente enlazan con las regiones y con sus comunidades locales, y también enlazan con la Comisión Europea. Con lo cual, ya digo, al final, bueno, hay un montón de inputs que contribuyen a la generación de las convocatorias que ahora, en el siguiente bloque, os voy a presentar. Pero antes de seguir, no sé, Elisa, si hay alguna pregunta. De momento no hay preguntas, Lidia. Vale. Bueno, pues de todas maneras, si surgen preguntas sobre ese bloque al final, podéis formularlas. ¿De acuerdo? Vale, entramos ya entonces en las convocatorias para 2024. Que son las convocatorias que están abiertas. Todos los demás están ya cerradas. Y esta diapositiva que estoy mostrando ahora posiblemente sea la diapositiva más importante de todas las que vamos a ver en toda la presentación, porque aquí pongo o están presentes documentos y enlaces que son claves a la hora de abordar la preparación de las propuestas. El primer documento es el plan de implementación de la misión. ¿Por qué es importante? Porque es la base donde se establece cuáles son los objetivos a conseguir para 2030, donde se identifican algunos gaps de investigación e innovación, donde se plantean acciones que se podrían llevar a cabo. El segundo documento, evidentemente, es el programa de trabajo donde están las convocatorias de 2024, y el tercer enlace corresponde al Infoday de misiones que tuvo lugar en los días 25 y 26 de abril de manera virtual. Están disponibles tanto los vídeos de las diferentes sesiones como las presentaciones, y yo os animo a que veáis la sesión de la misión de adaptación que tuvo lugar el primer día, el 25 de abril, la primera sesión, que es una sesión de casi 2 horas, donde la comisión presentó estas convocatorias con bastante detalle, y además se abrió una sesión de preguntas y respuestas donde estoy segura que surgieron muchas de las dudas que ahora mismo a lo mejor vosotros tenéis. Lo digo porque es interesante escuchar de mano de la comisión qué respuestas se dan a esas dudas y preguntas que van surgiendo. Y yo he de reconocerlo que acudo o vuelvo a revisarlo cada vez que se me formulan preguntas y dudas sobre los diferentes topics o las diferentes convocatorias. Con lo cual, por favor, os animo a que consultéis estos documentos y este enlace. Y antes de entrar en las convocatorias, recordar una cosa que también se ha dicho esta mañana, pero es importante. Estas convocatorias están dentro de Horizonte Europa, y eso significa que se aplican las mismas reglas, se aplican las mismas reglas de evaluación, de consorcios, de proyectos de colaboración, se utilizan las mismas plantillas. Lo digo porque no nos surjan dudas en ese sentido. Y si hay alguna excepción, lo vamos a ver reflejado a nivel del programa de trabajo. Entonces, este es un resumen de lo que es Horizonte Europa. Esta diapositiva es algo que a los que a lo mejor habéis participado en algunos clústeres o en las convocatorias de clúster 5 o de clúster 6 os suena, porque básicamente es cómo pasamos de ese programa de trabajo, de esa base legal a nivel de programa de Horizonte Europa, a lo que serían las convocatorias o los topics específicos. Como decía, las reglas y la estructura del programa de trabajo es también el mismo que Horizonte Europa. Lo que nos vamos a encontrar son unos topics con un scope, con un alcance que hay que cubrir para contribuir a unos expected outcomes, es decir, a unos impactos a medio plazo y a unos impactos a largo plazo, que están relacionados con los objetivos, en este caso, de la misión en concreto. Y todo esto está contemplado en un plan estratégico que deriva de Horizonte Europa. Por eso digo que, digamos, estamos en las misiones, pero estamos dentro del programa de Horizonte Europa. Lo insisto, a la hora de plantear cómo aproximarnos a la escritura de las propuestas y a la conformación de los consorcios.
Estos documentos también son los de Horizonte Europa, el programa de trabajo, los formularios para ver qué nos van a pedir en las propuestas y también los formularios de evaluación para ver cómo nos van a evaluar las propuestas, cuáles son los criterios y las preguntas que tienen que responder los evaluadores. Y para hacer más hincapié en el tema del programa de trabajo, yo sé que muchos de vosotros, cuando queréis ver algo, vais directamente al Funding and Tenders Portal, miráis el topic y ahí se piensa que está toda la información, pero la realidad es que ahí no está toda la información. Es clave, y por eso a mí me gusta mucho ir al documento del programa de trabajo, es clave dentro del topic ver esos expected outcomes y ese scope que se nos marca, pero también las condiciones específicas que nos pueden dar algunos detalles propios y únicos para ese topic. Por ejemplo, en cuanto a la composición del consorcio que tenemos que montar. Y en este sentido, tenemos que cubrir, como siempre, el topic al 100%, es decir, el scope y los outcomes, pero también las condiciones específicas que nos marque el topic. Y es posible que en el topic tengamos algunos detalles que nos pida la participación de expertos en ciencias, de ciencias sociales y humanidades, que nos digan que tenemos que tener un especial cuidado con temas de género o con temas de grupos vulnerables, no solo de género, sino de edad. Detalles específicos, todos esos los tenemos que tener en cuenta de una manera muy clara, pero no nos podemos olvidar de esos impactos esperados, uno o varios, que no los encontramos a nivel de topics, sino que los encontramos a nivel de la misión o a nivel de la convocatoria. Y es clave, porque en la propuesta tenemos que dar respuesta también a esos impactos esperados. Por eso es muy importante leer las introducciones. Y ya entro en el programa de trabajo 2024. ¿Por qué digo lo de las introducciones? Pues a nivel del programa de trabajo 2024, lo que nos encontramos es que nos explican en la introducción del documento, esto es común a las 5 misiones, que las misiones europeas cómo responden a las prioridades políticas de la Unión Europea y nos dan ese mensaje del alineamiento con los planes de implementación de las misiones. Si nos vamos a la introducción concretamente de la misión de adaptación al cambio climático, nos habla del alineamiento con distintas políticas y estrategias, en particular con la misión con la Estrategia Europea de Adaptación. Nos vuelve a recordar el foco en las regiones y las administraciones locales, las comunidades. Nos habla de ese desarrollo de indicadores, de los indicadores de resiliencia, que es un tema muy importante, no es tan fácil, no son tan claros los indicadores para medir la adaptación y la resiliencia como para medir la mitigación. Nos refuerza el mensaje de que las soluciones basadas en la naturaleza son una prioridad en cuanto al tipo de soluciones que tendríamos que plantear en nuestros proyectos de demostración. Y nos vuelve a hacer hincapié en el alineamiento con los planes nacionales y las estrategias regionales y o locales. Y este punto es importante porque en muchos topics, luego lo vamos a ver, sobre todo en los de demostración, lo que se plantea es que esas demostraciones que se pongan en marcha, esas soluciones que se pongan en marcha, no finalicen al acabar el proyecto, sino que haya una vocación de darles continuidad y ampliar su alcance más allá del proyecto, y esto implica con fondos más allá de los que da Horizonte Europa. Y para esto es muy importante ese alineamiento con esas estrategias o esos planes nacionales y regionales que son los que normalmente llevan aparejados fondos. Con lo cual, este es un punto también muy importante a tener en cuenta. Pero si además nos vamos a la convocatoria de 2024 y a la introducción de esta convocatoria, es ahí donde nos aparecen los impactos esperados para esta convocatoria, donde hay 2 impactos esperados a los que en principio vamos a tener que contribuir con nuestras propuestas, con lo cual es muy importante que leamos las convocatorias. Y de ahí que yo os diga que yo, vosotros, todos tenemos que amar las introducciones y si no las amamos deberíamos hacerlo porque si no somos capaces de tener en cuenta la información que aparece en esas introducciones,
posiblemente nuestras propuestas no den respuesta a todo lo que se nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que queremos es que nuestras propuestas sean buenas, se evalúen bien y además sean financiadas. Algunos detalles de la convocatoria 2024. Bueno, sabéis que de la convocatoria 2024 para esta misión. Esta misión es una convocatoria única, integrada por 9 topics. La fecha de cierre es el 18 de septiembre. Las convocatorias ya están abiertas y esos 9 topics son 2 CSAs, 3 Research and Innovation Actions y 4 Innovation Actions. Las CSAs están definidas o están diseñadas para complementar la acción las acciones en marcha por parte de la plataforma de implementación de la misión. Son 2 topics y se financiarán 2 proyectos. En el caso de las RIAs, lo que se busca es hacer investigación a nivel en distintos ámbitos, sobre todo para buscar la implementación local de los resultados de esos ámbitos, digo en distintos ámbitos como puede ser el tema de indicadores, puede ser el tema de mejora de las capacidades dentro de las regiones. Pero estamos todavía no estamos a nivel de demostración. La parte del león de esta convocatoria se la llevan las acciones de innovación, las acciones de demostración, que lo que quieren es implementar demostradores para ver si las soluciones que se plantean realmente funcionan. Y para ello se quiere buscar la implantación en distintas regiones a nivel europeo. Algún detalle común más, las propuestas tienen que contribuir, como os decía, y perdonad que sea tan insistente, pero es que no se nos puede olvidar, tienen que contribuir a esos impactos esperados, son los impactos a largo plazo. También tienen que contribuir a los impactos a medio plazo, que son esos expected outcomes que nos encontramos a nivel de topic. En todos los topics se nos hace una referencia a que de una manera u otra, digo de una manera u otra porque dependiendo del topic, esa contribución a la plataforma de implementación de la misión es más intensa o más cercana, pero en todas ellas de alguna manera hay que contribuir a esa plataforma de implementación de la misión y esto se tiene que reflejar en la propuesta también reservando algunos recursos, bien tanto humanos como financieros. Mucho hincapié en el uso de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, que se puedan desarrollar en la naturaleza y que sean mantenidas por la naturaleza, con lo cual tienen que ser adaptadas a la realidad local o regional en la cual se quieran implementar. Y en el caso de las acciones de innovación, de los 4 topics de acciones de innovación, en todos ellos se marcan condiciones en cuanto a la composición de los consorcios. Son acciones de demostración que se tienen que llevar a cabo en regiones y como condición de elegibilidad se indica que tienen que ser llevadas a cabo al menos en 3 regiones, en 3 ciudades o en 3 municipios de 3 países distintos de la Unión Europea o países asociados a Horizonte Europa. Y además se pide que, que se involucre a regiones adicionales, a regiones o a ciudades adicionales que sean capaces de reaplicar esas soluciones que se pongan en marcha en estos proyectos. Esas regiones o ciudades que tienen que reaplicar no tienen que poner en marcha los pilotos durante el proyecto, pero sí digamos que tienen que aprender, comprender, entender qué se está poniendo en marcha para luego adaptarlo a la realidad local o regional que ellos representen. Y esto aplica a las 4 acciones de innovación que tenemos en la convocatoria de 2024. Por entrar un poco, ya digo, no en muchísimo detalle, pero por daros algunas pinceladas de los topics que tenemos encima de la mesa. Primero, de las CSAs. Como os decía, en las CSAs están diseñadas para complementar lo que ya se está llevando a cabo o lo que se haya puesto en marcha en la plataforma de la misión de adaptación. La primera de las 2 CSAs lo que busca es poner a disposición
de los usuarios finales, es decir, de las regiones, de las autoridades locales, esas soluciones que puedan estar desarrolladas, que puedan estar disponibles. Una de las cosas que muchas regiones y municipios dicen, vale, si nosotros estaríamos dispuestos a poner soluciones en marcha, soluciones innovadoras en marcha, pero es que no sabemos cuáles son, es que no sabemos dónde están, no sabemos dónde encontrarlas. Bueno, pues en esta acción se busca, por un lado, el proveer esa información, el dar visibilidad a esas soluciones y proporcionar esa información a las regiones y autoridades locales, y también ver qué posibles impactos o qué posibles implicaciones políticas o en las políticas que tengan a su cargo estas regiones y comunidades pueden tener es el poner en marcha determinadas soluciones de adaptación. El segundo topic tiene que ver con ese punto que os decía de hacer un mejor alineamiento y engarce de los distintos niveles de gobernanza que existen en la misión, el nivel europeo, el nivel nacional y el nivel regional y local. Básicamente lo que se busca es poner en marcha una serie de, pues, un grupo de entidades, expertos a nivel de cada uno de los países que sean capaces de establecer esas conexiones y movilizar y poner en marcha o movilizar y ayudar a poner en marcha las acciones de adaptación a nivel regional y local, pero enlazando con los planes nacionales. Es lo que se llama poner en marcha esos hubs nacionales. Lo que sí que quiero dejar o poner encima de la mesa, está escrito en el topic, pero prefiero recalcarlo, es que, ojo, hay muchos países en los cuales ya hay algún tipo de estructura. Llámale hub, llámale grupo espejo, llámale grupo de trabajo, que desde el principio del lanzamiento de la misión están trabajando en estos ámbitos. Por poneros un ejemplo, en España, desde el inicio del lanzamiento de las misiones, de la misión de adaptación, se está trabajando desde el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, junto con la Oficina Española de Cambio Climático, que es la responsable del Plan Nacional de Adaptación, para contribuir, para dar contribuciones a la misión y también para intentar trabajar con las regiones en el ámbito de adaptación. Trabajando con las misiones, ¿por qué? Porque dentro del Plan Nacional existe un grupo de trabajo que se llama GETIA, en el que integran todas las comunidades autónomas y las autoridades que están trabajando en adaptación. Es decir, que si se quiere crear un hub nacional en España, se debería tener en cuenta que ya existe un tipo de estructura. Si nos vamos a Austria, hay una estructura muchísimo más formal, precisamente para trabajar o tocar o enlazar esos niveles ministeriales con los niveles regionales y locales. En otros países tienen otro tipo de estructuras. A la hora de plantearse entrar en este topic o plantear una propuesta en este topic o plantear qué acciones llevar a cabo en este topic, hay que tener en cuenta que no en todos los países se partiría de cero. Y luego, en la diapositiva lo he recalcado, y es que para estas dos CSEAs sí que se indica una duración de aproximadamente 2 años para ambas. Normalmente en los topics no encontramos lo que es la duración de las propuestas, se deja que las propuestas justifiquen su propia duración, pero en estos dos casos se indica que tienen que durar aproximadamente 2 años. Si pasamos al bloque de las acciones de investigación e innovación, como os decía aquí, vemos cosas que nos vienen marcadas o que nos enlazan con esos informes de la comisión, con esos inputs que han dado las regiones y las comunidades. Por ejemplo, el primer topic nos habla de desarrollar esos indicadores o unos indicadores que nos permitan medir el progreso en la resiliencia climática. Claro, si medimos gases de efecto invernadero, sabemos lo que emitíamos antes y lo que emitimos ahora. Eso es fácil. Aquí hay una serie de indicadores que están en marcha, pero que convendría refinarlos y simplificarlos si fuera posible para que puedan ser utilizados a todos los niveles y que además nos permitan que haya, digamos, un cierto acuerdo en que esos indicadores nos sirvan a todas las regiones y a todos los países y a todas las
los municipios nos sirvan para realmente justificar las acciones que estamos llevando a cabo. Y también es muy importante tener esta definición de indicadores de cara a poder facilitar la obtención de otros fondos, por ejemplo, de bancos, del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, de los bancos nacionales o de incluso de inversores privados. El hecho de tener unos indicadores que nos permitan hacer esa medida nos pueden ayudar en esa línea también. El segundo tópico tiene que ver con esa relación entre la crisis climática y la crisis de la biodiversidad y los ecosistemas. No nos podemos olvidar que en la misión de adaptación uno de los key systems, de los sistemas clave en los que hay que trabajar, es precisamente biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, es uno de los puntos en los que hay que seguir investigando. Y el tercero tiene que ver con esa mejora o ese desarrollo o ese reforzamiento de las capacidades a nivel regional y local para poder trabajar y poner en marcha estas soluciones de adaptación. Con lo cual, bueno, ya digo, enlazan con algunos de los puntos que he mencionado previamente. Por último, llegamos a la parte de los 4 topics que son los topics de demostración. Como os decía, en todos ellos tenemos unas condiciones que tenemos que cumplir, sí o sí, para que nuestra propuesta encaje y sea evaluada. Lo que se busca es poner en marcha demostraciones que nos permitan testear las soluciones que se planteen a nivel regional y local. En muchos casos, lo que nos vamos a encontrar en los tópicos es referencias a que tenemos que colaborar o que tenemos que tener en cuenta cosas que ya se han desarrollado en otros proyectos o en otros topics. Es importante hacer caso a esas referencias porque, por un lado, nos pueden ayudar a enfocar o alinear nuestras propuestas y, por otro lado, nos pueden ayudar a complementar soluciones para no repetirnos, ¿de acuerdo? Estos topics que se lanzan este año son complementarios a los que se han lanzado en convocatorias anteriores. Por ejemplo, el año pasado se lanzaron acciones de demostración relacionadas con temas como la salud, con temas como infraestructuras críticas o temas como la agricultura. Este año, digamos, se van a abordar otros key systems o otras de los elementos de facilitación de la misión. Por un lado, el primero de ellos tiene que ver con un tema que ya he repetido varias veces y es el tema de la dificultad de encontrar financiación privada o financiación de los bancos para los proyectos de adaptación. Y lo que se está buscando aquí es ver si existe la posibilidad de involucrar a esos bancos, a esas entidades, a las aseguradoras o entidades privadas de financiación que que se puedan comprometer o que puedan valorar si proyectos que se podrían poner en marcha a nivel de las regiones y de las comunidades involucradas en el proyecto, si realmente estarían dispuestos a invertir más allá de lo que sea el proyecto de Horizonte Europa. El segundo tópico tiene que ver con no olvidarnos de que además de las ciudades, de los núcleos urbanos de cierto tamaño o de las regiones, existen zonas rurales o comunidades más pequeñas que también necesitan adaptarse y que tendrán que poner en marcha una serie de acciones que posiblemente sean distintas, partiendo, por ejemplo, de la base de que sus recursos humanos a nivel de la administración local no van a ser los mismos que tendríamos en una gran ciudad o en una comunidad. Con lo cual está muy enfocado a ese tipo a que no se nos olvide que en Europa existen también ese tipo de comunidades pequeñas. El tercero tiene que ver con esa transición climática justa, muy centrado en el tema de los grupos vulnerables. Es decir, no podemos poner acciones que al final vayan a perjudicar a determinados grupos. Tenemos que tenerlos en cuenta y este es el objetivo de este tercer tópico de demostración. Y el último es quizá el tópico más ambicioso porque aquí se busca esas soluciones cross-sectoriales y sistémicas, que os decía,
tratar de ver que lo que se pone en marcha en un sector, en un ámbito, no perjudica o no altera lo que se quiere poner en marcha. A lo mejor hay que hacer una aproximación global a todo lo que pueda ser una cadena de valor o todo lo que pueda ser una aproximación global a todo lo que se esté haciendo en un determinado ámbito industrial en una región. Y, por supuesto, estas acciones tienen que estar muy alineadas con las prioridades en los planes locales y regionales. Y hasta aquí lo que serían las convocatorias, lo que quería explicar de las convocatorias de este año. No sé si hay preguntas, Elisa. De momento no, están tímidos. Tan tímidos. Bueno, luego seguro que hablan. El último punto es lo que os decía, ¿qué se ha financiado hasta ahora? ¿Por qué de este punto? Pues ya os lo he comentado y os lo he apuntado un poco en alguno de los topics. Es importante saber qué se ha financiado hasta ahora, qué proyectos se han puesto en marcha, qué herramientas han salido de esos proyectos o qué pilotos y demostraciones o qué soluciones basadas en la naturaleza se están utilizando, porque nos pueden dar o mejorar el contexto de lo que nosotros queremos hacer. Y por otro lado, bueno, pues sería bueno tratar de avanzar sobre eso o bien complementar lo que se haya hecho. ¿De acuerdo? Entonces, en esta misión, y ya lo he repetido hasta la saciedad, el foco es fundamentalmente el apoyo a las regiones y a las administraciones locales. No es que no se quiera hablar con el nivel de los países, pero es verdad, y os ponía el ejemplo de España, no es lo mismo la situación de una región como Extremadura que la situación de una región como Asturias, en términos de riesgo y en términos a lo mejor inclusive de desarrollo de las políticas climáticas. Con lo cual, y teniendo en cuenta que la componente de adaptación es muy local. Con lo cual, ese es el foco y es lo que nos vamos a encontrar en todos los topics y en todas las soluciones que se están planteando. ¿Cómo se está dando ese apoyo a las regiones y administraciones locales? Por un lado, con la plataforma de implementación de la misión y por otro lado, con los proyectos de Horizonte Europa que ayudan a la consecución de los tres objetivos. Están en la diapositiva. Por un lado, la evaluación de esos riesgos que son específicos y propios de cada región o cada municipio, el tema del diseño de esos itinerarios de adaptación, qué cosas habría que hacer para que nos pudiéramos llegar a adaptar, y luego temas de investigación sobre los key systems y las condiciones facilitadoras que se habían definido que se han definido dentro de esta misión. Y por último, el tema de poner en marcha acciones de demostración que nos permiten ver si realmente esas soluciones funcionan o funcionan como nosotros pensábamos que iban a funcionar. Entonces, dando respuesta a todo esto, se han financiado un montón de proyectos a lo largo de estos años, de estos 3 primeros años. Si no me falla la memoria, se han financiado algo así como 36 proyectos, bueno, sí, algo así, más de 36 proyectos que ya están en marcha o a punto de comenzar. Los dos primeros de los que quería hablar son dos proyectos que se financiaron, que se aprobaron en las convocatorias de 2021, y estos dos proyectos están alineados o van a contribuir a los dos primeros objetivos de la misión de adaptación. El proyecto Clímax busca que todas las regiones realmente puedan tener hecho esa evaluación de riesgos climáticos. Estos dos proyectos son acciones de investigación e innovación con la posibilidad de lanzar convocatorias de financiación en cascada, y de hecho el proyecto Climas lanzó una convocatoria que ya está cerrada y están ahora mismo finalizando el proceso de evaluación, y van a lanzar una segunda convocatoria a lo largo del mes de julio, una convocatoria que está enfocada a esas regiones y a esos municipios que todavía no tienen hecha esa evaluación de riesgo para poderla llevar a cabo. Con lo cual, bueno, puede ser una ocasión interesante el poder participar en esas convocatorias. No lo he dicho, pero todos los documentos y todos los proyectos que aparecen en la presentación tienen
puesto el hipervínculo, con lo cual cuando recibáis la presentación o os la descarguéis, podréis pinchar y os llevará directamente a la web o al documento o a la web de los proyectos. El segundo proyecto es el Pathways to Resilience. Estamos ya en un estadio más avanzado, ya se ha hecho la evaluación de riesgos y ahora ya estamos diseñando esas soluciones que deberíamos poner en marcha para facilitar la adaptación al cambio climático. Y cuando hablo de soluciones, no hablo solamente de soluciones tecnológicas, pueden ser soluciones a nivel de cambios de gobernanza, a nivel de estructura social, de estructuras de organización. Es decir, no es exclusivamente soluciones tecnológicas. Pathways to Resilience también lanzó una convocatoria que ahora mismo está cerrada y está en fase de evaluación y tiene previsto lanzar una segunda convocatoria, pero todavía no está anunciado en su página web cuándo se abrirá esta segunda convocatoria. Pero también sería interesante echar un vistazo, estar pendiente de ellas. Por cierto, las convocatorias de estos dos proyectos también salen anunciadas en la plataforma, en la Mission Implementation Platform. Cuando se abren las convocatorias, también salen anunciadas ahí, no solamente en las webs de estos proyectos. Luego, esos proyectos para investigar en esos sistemas clave. Pues tenemos que en infraestructuras críticas se han financiado desde 2021, en las convocatorias de 2021 se financiaron 3 proyectos. En el tema de los sistemas económicos locales se financió un proyecto y en el tema de gestión de agua se financiaron 2 proyectos. Claro, dices, bueno, Lidia, nos estás mostrando los proyectos, está muy bien. Evidentemente no voy a entrar en cada uno de ellos, pero lo que sí que quiero destacar es la participación española en esta misión y en los proyectos que están ahora mismo en marcha de esta misión. Tanto en Clímax como en Pathways to Resilience tenemos participación española en ambos proyectos. De hecho, cuando vayáis a la web podéis ver qué entidades. En el caso de Clímax hablaríamos de la UPC, en el caso de Pathways to Resilience estaríamos hablando, por ejemplo, de Tecnalia. Pero si vamos a los proyectos estos de investigación, también hay una participación muy importante de entidades españolas e incluso liderazgo de proyectos. Por ejemplo, el proyecto Icaria está centrado en temas de infraestructuras críticas relacionadas con el agua, está liderado por una entidad española. Y en Miraca también tenemos participación española. El proyecto FAR Climate, que hace el análisis de los sistemas económicos y cómo el tema de la adaptación, el tema de la acción por el clima, y cómo influye o cómo puede cambiar esos sistemas económicos, está liderado, está coordinado por la Universidad de Vigo. Y en el caso del tema de la gestión del agua, que en realidad es gestión del agua, pero conexión con el tema del suelo, el efecto de esponja del suelo como una herramienta para ayudar a la gestión del agua, sobre todo en situaciones de escasez de agua, bueno, pues tenemos participación española en el proyecto Sponge Boost. Teníamos esos proyectos que era investigación sobre los sistemas clave, pero también tenemos que investigar o tenemos que contribuir o tenemos que avanzar en esas condiciones facilitadoras. Tenemos que avanzar en generar más conocimiento, generar o aprovechar los datos digamos, ponerlos a disposición de los usuarios finales, de las regiones, de los municipios, de los ciudadanos, o generar herramientas que nos permitan hacer uso de ese conocimiento y de esos datos. Con lo cual, ahí tenemos 3 proyectos en los que también tenemos muy buena participación en Clim, en Power y en Oceanics. El tema de la implicación de los ciudadanos. Los ciudadanos no nos podemos quedar aparte de las acciones que se tengan que poner en marcha. Por un lado, porque sufrimos los efectos y además tenemos conocimiento con el que podemos contribuir y porque seguramente parte de esas acciones van a incidir en nuestro día a día. Entonces, de alguna manera, tenemos que estar involucrados en esas acciones y en la toma de decisiones de cara a cómo poner en marcha soluciones en relación a la adaptación.
En el caso de Citizen Engagement hay 2 proyectos que se financiaron también en 2021 y en ambos hay participación española en esos 2 proyectos. Tema de financiación y recursos. Es uno de los temas que preocupan y preocupan mucho a las regiones y a las administraciones locales. El acceso a fondos o el acceso a recursos para poner en marcha las acciones. Hay 3 proyectos que se han financiado en 2022. 2 de ellos, Soteria y Pisa, tienen que ver con temas de aseguradoras. Soteria está liderado por entidades españolas. Hay que pensar que el tema por ejemplo, si pensamos en los efectos de cambio climático en temas de agricultura, en España hay un sistema de seguros y reaseguros agrarios que es muy importante y que de hecho ha sido uno de los ejemplos que la propia Comisión ha utilizado para pensar qué cosas se podrían hacer en este ámbito en otros países de Europa. Y el proyecto Climate Fit, bueno, pues tiene que ver más con el tema de buscar esa posibilidad de financiación de proyectos por parte de bancos o de entidades privadas. En estos 3 proyectos hay participación española. Y cuando digo participación española, no es solamente de una universidad o no es solamente de un centro de investigación. Hay participación de entidades privadas y hay participación de ciudades o de regiones específicas. En cuanto al tema del cambio de comportamiento, y que he puesto, digamos, la línea ahí no es una línea sólida, sino es una línea de puntos, los he querido incluir porque son 2 proyectos que se financiaron en el clúster 5, en la parte de clima. Es decir, no están financiados por la misión, pero contribuyen directamente a los objetivos de la misión. Es también trabajar, igual que el tema de Citizen Engagement, en cómo los ciudadanos y la sociedad tenemos que tener una contribución muy clara también a esta misión. Y ya vamos a la parte del león. Digo la parte del león porque esta diapositiva y la siguiente son las que más proyectos contienen. Porque las misiones no se trata de hacer investigación muy básica, se trata de intentar llevar lo más rápidamente posible. ¿Os acordáis? La misión de adaptación, la estrategia de adaptación decía que había que adaptarse faster, rápidamente. Pues llevar soluciones, probar soluciones para ver que realmente funcionan y si funcionan, tener la posibilidad de aplicarlas en otros ámbitos. Entonces, en esta y en la siguiente diapositiva os pongo ejemplos de los proyectos que se han financiado y que ya están en marcha o están a punto de empezar en esta misión, relacionados con distintas soluciones y distintos ámbitos. Por ejemplo, en esta diapositiva que tenemos aquí hablamos de 2 proyectos que se financiaron en 2021, que son grandes demostradores, en los cuales también hay participación española en ellos. Llevando a cabo alguno de los demostradores. Eran proyectos en los que también se pedía que hubiera demostraciones en distintas regiones, en distintas áreas de Europa, y en ambos aparecen regiones, o sea, un pequeño ecosistema de la región o del municipio con entidades participando en ese núcleo regional o en ese demostrador regional. Tenemos ese gran bloque de soluciones basadas en la naturaleza aplicados a distintos ámbitos o a distintas áreas. Por ejemplo, tenemos 2 directamente relacionados con la región mediterránea, Cardimed y Desirmed, otro que está muy centrado en la resiliencia de las zonas montañosas, son zonas donde están aisladas y suelen tener poca población, pero están sufriendo de una manera muy clara los efectos del cambio climático. Distintos ámbitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues deciros que de los 4, 6, 7 proyectos que aparecen en ese bloque, España está participando en 5 de ellos. Y en el caso de Mount Resilience, si no me equivoco, está liderado por una entidad española. Y el último bloque, que corresponde al Urban Greening, son los proyectos que se han financiado en una convocatoria conjunta entre la misión de adaptación y la misión de ciudades.
Os decía muy al principio que la misión de adaptación es una misión muy transversal y que tiene muchos puntos en común con otras misiones, en particular con la misión de ciudades. De hecho, si os tenéis curiosidad, en el caso de España hay ciudades españolas que son firmantes del Charter de la misión de adaptación, pero son también de las ciudades que están firmando los contratos climáticos en la misión de ciudades. Y claro, la pregunta es, lo que se plantea es, oye, ¿podemos trabajar conjuntamente en estas dos misiones en el ámbito de la ciudad? ¿Las soluciones que planteemos no deberían ser capaces de dar respuesta tanto a la parte de mitigación como a la parte de adaptación? Bueno, pues por este motivo se lanzó una convocatoria conjunta en 2023 y se han financiado 3 proyectos en los mismos. De estos 3 proyectos, el proyecto Greening Cities está liderado por una entidad española, por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y tenemos participación en el ARBRIZ, Urban Bridge, ese sería el acrónimo. Y ya para finalizar, estos proyectos que no aparecen en los acrónimos o no aparecen en los enlaces tan claramente a las páginas web, son proyectos que se corresponden a las convocatorias de 2023. Son proyectos que están a punto de empezar o acaban de empezar, con lo cual es posible que las páginas web todavía no estén lanzadas. Y corresponden, como os decía, a esas acciones de innovación. El año pasado, en 2023, solamente hubo acciones de innovación en los ámbitos de la salud, en los ámbitos de agricultura y en los ámbitos de infraestructura. Nuevamente hay una participación altísima de entidades españolas en todas ellas, y de hecho hay 2 proyectos, Dryad y Génesis, que están liderados por entidades españolas. El último bloque, que es el de Water Management, nuevamente es una convocatoria conjunta, esta vez entre 3 misiones, nuevamente la misión de adaptación transversal con la misión de aguas y océanos y con la misión de suelos, y ahí se financió solamente un proyecto, que es el Sponge Works. Como veis, todos los proyectos que se han financiado, todas las acciones de demostración que se han financiado, todas están encaminadas a conseguir, a trabajar en esos sistemas clave que se han definido en la misión, y a conseguir los objetivos de la misión. Y las convocatorias de este año también. Con lo cual, no perdamos de vista ese documento que sería nuestro paraguas, que sería el plan de implementación de la misión. Para finalizar, ya aquí quiero acabar yo de hablar y que empecéis a lanzar vosotros preguntas. Recordar algunas cosas que he repetido, pero bueno, porque nos queden como mensajes finales. La adaptación al cambio climático, esta misión está enfocada sobre todo en regiones y en administraciones locales. Nuevamente, porque por esa componente de adaptación que es muy local. Los países tienen a nivel de, digamos, nacional, la definición de esos planes nacionales de adaptación, pero luego en muchos casos, por ejemplo en España, hay acciones o planes regionales que específicamente tratan de abordar los riesgos y las circunstancias que hay en esa región o en ese municipio. En esta misión se han definido una serie de sistemas claves y una serie de herramientas facilitadoras, y lo que nos encontramos en los programas de trabajo, en las convocatorias, es que se quiere dar respuesta a esas necesidades de encontrar soluciones para la adaptación de esos sistemas clave, y encontrar herramientas que nos proporcionen esas herramientas que nos permitan ir más rápido y mejor en la aplicación o en conseguir las soluciones que realmente funcionen en adaptación. Esta es la misión de adaptación al cambio climático, pero nos podemos encontrar topics de adaptación más allá de la misión. Este año ya están cerradas las convocatorias, pero nos podemos encontrar topics de adaptación más de investigación en el clúster 5, en la parte de clima, y también hay topics de adaptación en el clúster 6 relacionados con la adaptación de la producción primaria, la agricultura, ganadería y acuicultura. Y el mensaje más importante es cuándo cierran las convocatorias, que es el 18 de septiembre. No os olvidéis de esta fecha, es clave.
casi en el calendario marcad el 17 y así os aseguráis de que vuestras propuestas entran en tiempo y no ocurre ningún problema. Aquí alguna información, nuevamente el enlace con el info de emisiones y mis datos para que podáis contactar conmigo para cualquier cosa más allá de las preguntas que espero que me formuléis y que espero poder contestar ahora a continuación. Y nada más. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Lidia. Me vais a disculpar, pero es que me ha echado el Teams. Supongo Sí, que te iba a decir, te estaba escribiendo para decir que parecía que había problemas de conexión, pero se te escucha bien. Si quieres te voy lanzando las preguntas. Vale, perfecto. Sí. Te preguntan, bueno, te felicitan por la presentación, como siempre, muy útil, y que preguntan si existe la posibilidad de incluir países no europeos como el norte de África o China. Vale, a ver, la misión de adaptación, las misiones en general, no solo la adaptación, pero en concreto de adaptación, está muy enfocada a conseguir los objetivos de adaptación de la Unión Europea y los países asociados, Europa en general, vamos a dejarlo así. La inclusión no está cerrado, estamos en Horizonte Europa, no está cerrado a la posibilidad de incluir otros países, pero habría que justificar muy bien el porqué. Es decir, no se justificaría muy bien, por ejemplo, el poner un demostrador en China, eh, porque lo que queremos es conseguir la adaptación en Europa. A lo mejor sí se podría decir, bueno, es que China tiene, digo China o cualquier otro país, está muy avanzado en determinados ámbitos y nos interesa la participación de no sé qué entidad porque son expertos en no sé qué tema. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de los demostradores, lo que se está pidiendo es esos demostradores dentro de Europa y la reaplicación dentro de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, si se quiere buscar fuera, hay que buscar muy buena justificación y desde el punto de vista de demostradores no sería lo más adecuado. Otra pregunta. Me gustaría saber si hay alguna web en la que podamos proponer proyecto o encontrar socios o ser uno de ellos. Vale, a ver, dentro del Funding and Tenders Portal, si uno entra ahí a buscar el topic, dentro del topic podemos dar de alta nuestras expresiones de interés y ver qué otras entidades están buscando socios. Eso por un lado. Por otro lado, y es verdad que no lo he puesto en las diapositivas, pero en la versión que comparta sí que os lo voy a poner. La red de NCPs de emisiones organizó un brokerage event en el mes de mayo y que se concentró en 2 días, pero luego ha dejado la posibilidad de seguir, digamos, haciendo contactos o estableciendo contactos, búsqueda de socios o oferta para participar en consorcios hasta el mes de octubre, si no me falla la memoria. Lo que voy a hacer, si os parece, es en la presentación incluir el enlace a ese brokerage event, porque ahí sería
otra posibilidad, además del Funding and Tenders Portal, para poder encontrar esos socios. Y también existe la posibilidad de que me enviéis a mí una expresión de interés sobre quiénes sois, qué es lo que querríais hacer, en qué estaríais interesados, por supuesto en inglés, y bueno, yo intentaría difundirla a través de la red de NCPs. O sea que 3 vías se me ocurren. Muy bien. La siguiente pregunta tiene, no sé, tiene varias, la siguiente intervención. Entonces, voy a ir por partes, que vayas contestando una a una, ¿de acuerdo? Dice que tenía varias preguntas que hacer hoy, a pesar de que están vinculadas a la convocatoria 8, creo que podrían servir también para el resto de convocatorias de demostradores. ¿En qué medida considera Horizon que esta propuesta es una implementación teniendo en cuenta su naturaleza social y el requisito de cocreación? ¿Y cómo se determina que una implementación está completa, considerando que típicamente esto implica una intervención urbana o un proyecto de urbanización y que en los resultados esperados se ponen a disposición ejemplos de medidas de adaptación equitativas para su replicación, fomentando una transformación resiliente y justa? ¿Bastaría, por ejemplo, con redactar el proyecto de urbanización, etcétera? ¿Hasta qué punto los pilotos tienen que ser soluciones materiales en una obra o proyecto concreto? Vale, a ver, no voy a entrar en el detalle del 8, efectivamente, pero la pregunta es pertinente para todos los demostradores. Punto 1, estamos en Horizonte Europa. Este no es un programa de implementación. Es un programa que, como mucho, llegas a demostraciones limitadas, demostraciones pequeñas. Es decir, voy a poner un ejemplo absurdo para intentar ilustrar. Si alguien me dice que si en Horizonte Europa se podría financiar todo lo que sería necesario para que la ciudad de Madrid se adaptase, la respuesta sería que no. Para que el barrio de Usera se adaptase, pues la respuesta sería que tampoco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ámbitos muy amplios. Aquí lo que se trata son de poner en marcha demostradores, digamos, limitados, contenidos, para ver que algo puede empezar a funcionar. Y lo que se busca, y eso sí que se busca en los demostradores, y va al hilo de lo que me dices del plan de urbanismo, efectivamente, para que la solución realmente funcione a nivel global, se necesitaría ir más allá de lo que te va a financiar Horizonte Europa. Entonces, el demostrador tiene que ser limitado, contenido. Estamos en una acción de innovación, pero no es una acción de despliegue completo. Y sería como el punto de partida para que la acción de despliegue se lleve a continuación. Y a lo mejor dentro del proyecto se puede o se debe poner encima de la mesa cuál sería el plan de despliegue que se tendría que llevar a continuación y plantear incluso cómo se podría llevar a cabo. Pero no ya con fondos de Horizonte Europa, sino con fondos de otros programas o de otros orígenes. La siguiente pregunta está relacionada directamente con esto y sobre todo con lo que acabas de comentar. Dice, si la financiación disponible no es suficiente para implementar un proyecto urbano de manera tradicional, ¿cómo debería un ayuntamiento específico del consorcio expresar su disponibilidad de fondos adicionales en la propuesta? ¿Qué grado de detalle y compromiso debe reflejarse? A ver, teniendo en cuenta que son 45 páginas, los grados de detalle van a estar siempre también contenidos, ¿no? Pero hay un tema que es muy importante desde mi punto de vista, creo que también lo he mencionado, y es el alineamiento con planes y programas planes, estrategias, que ya puedan tener puestas en marcha las regiones o los municipios involucrados. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, una ciudad tiene aprobado un plan relacionado con la acción sobre el clima, en el cual se contemplan una serie de acciones, no siempre, pero muchas veces tiene un presupuesto aparejado a ese plan, o al menos tiene expresado en ese plan de dónde pretenden sacar los fondos para desarrollar o poner en marcha las acciones que ahí se recogen. Entonces, si esas regiones o esas ciudades tienen algún tipo de compromiso, acción, plan de ese estilo, sería interesante que eso se reflejase en la propuesta, porque claramente entonces el proyecto de Horizonte Europa está alineado con algo que la región o la comunidad está planteándose desarrollar, más allá del proyecto específico o de la acción de innovación que se vaya a poner en marcha. Siguiente.
Dado que los proyectos de Horizon de esta índole suelen tener una duración estándar de 3 años, ¿cuándo se considera que un proyecto está concluido? ¿En qué etapa se asegura la financiación? Considerando los plazos típicos de la administración pública para avanzar hacia la implementación de un proyecto, ¿es necesario que esté finalizado, es decir, implementado, construido dentro de este periodo, o existe flexibilidad una vez transcurrido el plazo? A ver, así como he dicho que las CSAs de esta convocatoria tienen una indicación muy clara de que tienen que durar aproximadamente 2 años, los proyectos de Horizonte Europa no se marca un plazo. Es verdad que muchos de ellos tienen una duración de 3 años, pero hay otros que duran más o hay otros que duran menos. Todo depende del consorcio, qué acciones plantee. También depende del topic muchas veces, ¿no? Pero qué acciones plantee y que justifique y explique por qué necesita que un proyecto X necesita que sea de 3 años o de 4 años, en función de las tareas que plantee y de los recursos humanos que vaya a dedicar. A ver, esto es un proyecto como los de otras convocatorias de investigación e innovación. Lo que tú dices los resultados que tú dices que vas a alcanzar en esos 4 años, pues tendrás que alcanzarlos en esos 4 años. Y si no se alcanzan porque estamos en investigación e innovación, no se alcanzan porque realmente ha habido, digamos, hay algo que no ha funcionado, pero las actividades se tienen que desarrollar en esos 4 años. ¿Cuándo se asegura la financiación de Horizonte Europa? Esto es una financiación como el resto del programa, es decir, si el proyecto que se plantea se propone para financiar, se firma el Grant Agreement. Una vez firmado el Grant Agreement, el coordinador va a recibir una prefinanciación del proyecto. O sea, se firma el Grant Agreement y ahí se asegura que el proyecto va a recibir la subvención que estaba aprobada. Y una vez firmado, el coordinador recibe la prefinanciación y luego se van recibiendo en los distintos hitos el dinero en función de las actividades realizadas. El tema es cómo asegurar la financiación para lo de después. Bueno, ese es otro tema. Se entiende y conociendo cómo funcionan las administraciones locales y regionales, que a nivel de propuesta no se va a poder asegurar 100%, pero al menos que haya una indicación de cómo se podría plantear dar la continuidad al proyecto una vez que el proyecto de I+D acabe. Siguiente. En cuanto a las ciudades replicantes, ¿cómo se puede asegurar su compromiso de reaplicación de las soluciones del proyecto? A ver, no se puede asegurar, quiero decir, lo que se puede asegurar cuando tú incluyes o cuando se incluyen en el consorcio a esas ciudades o a esas regiones que parecen que están interesadas es que ellos van a desarrollar dentro del proyecto actual, van a desarrollar ese aprendizaje y quizá esa redacción al menos de una propuesta de lo que podría ser la adaptación de esas soluciones para sus ciudades o para sus regiones, pero luego, si quiero decir, en el proyecto no te van a exigir que luego esas regiones apliquen o esas ciudades apliquen en su lugar las soluciones o la adaptación de las soluciones, porque no forma parte o sea, es lo deseable, porque si no parece que no tiene mucho sentido. La idea es que esas ciudades, esas regiones, aún no siendo, digamos, no recibiendo fondos para poner en marcha los demostradores, vean qué es lo que se ha puesto en marcha y luego lo puedan adaptar a su lugar. Si eso al final ellos no lo aprovechan, por decirlo de alguna manera, bueno, pues estamos en otra fase, pero no tendría ninguna consecuencia, por decirlo así, para el consorcio y el desarrollo del proyecto. Muy bien. Dicen que no le ha quedado claro otra persona si las líneas para demostradores son para soluciones ya desarrolladas en otros proyectos o si se trata de demostradores que se proponen, nuevas soluciones que se proponen. Vale, quizá es que no me he explicado yo muy bien. No, a ver, cuando uno lee el topics, lo que digamos, son topics que son distintos de los topics que se han lanzado previamente a nivel de la misión, con lo cual no es necesario, con lo cual no es repetir el topic. Eso por un lado.
Lo que sí ocurre es que muchas veces en el topic, en el texto del topic, me hace referencia o hace referencia a echa un vistazo o a los proyectos que se aprobaron en la convocatoria no sé qué, o echa un vistazo a los proyectos que se van a aprobar, se van a financiar en el topic no sé cuantitos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo sí que creo que puede ser interesante es echar un vistazo a cosas que se hayan desarrollado antes y que puedan tener que ver con lo que nosotros queramos hacer, sobre todo para ver si podemos construir, podemos aprovechar algo de lo que se haya hecho para construir sobre ello, para justificar que nuestra propuesta es un avance sobre lo anterior o es complementario al anterior, o inclusive para llegar a decir, bueno, pues podemos plantear algún tipo de acción en colaboración con esos otros proyectos que nos permita avanzar más rápidamente en nuestras soluciones o en nuestras regiones y municipios. Pero serían soluciones diferentes. Hay otra pregunta relacionada con lo que ha comentado Guillermo esta mañana en la sesión introductoria sobre el enfoque del portfolio, el portfolio approach. ¿Es algo que se va a detallar en el topic o lo sabremos en la fase ya de evaluación? A ver, lo que ha comentado Guillermo del Portfolio Approach es algo que ya se ha aplicado en convocatorias anteriores, por ejemplo, en la misión de adaptación en 2022, si no me falla la memoria, se aplicó el tema del Portfolio Approach en relación con las zonas biogeográficas, pero en 2024 no está ese criterio explicitado. Si se aplica, tiene que estar explicitado dentro del topic que se va a aplicar ese portfolio approach, y además cuál va a ser el criterio. Es decir, no vale decir vamos a aplicar portfolio approach. Dice, ya, pero ¿cómo lo vas a aplicar? En función de las regiones, en función del tipo de soluciones, en función de... ya digo, tendría que estar explicado en los topics, y este año ninguno de los topics, en ninguno de los topics aparece esa mención ni esa referencia. Pues en el chat no hay ninguna pregunta más. Bueno, no sé si los que estáis todavía conectados queréis aprovechar para hacer alguna pregunta en vivo y en directo, con lo cual, si queréis hacerlo, por favor, levantad la mano para que podamos abriros la cámara y el micro. No estoy viendo, yo no No, estoy viendo, no ha pedido nadie la palabra. No sé si hay alguien que se quiera animar. no seáis tímidos ni tímidas. De todas maneras, dicho esto, ya sabéis que, bueno, estos Infodays es una interacción, pero por supuesto no es ni la última interacción ni la única interacción. Con lo cual, si ahora no se os ocurren más preguntas, más dudas, si ahora mismo no lo tenéis claro, pero dentro de una hora os chirría todo lo que os he contado, por supuesto, contad conmigo, me tenéis a disposición, están disponibles mis datos de correo y teléfono, y podéis contactar conmigo en cualquier caso para preguntas, para dudas, para revisar propuestas, podemos tener una reunión, con lo cual a vuestra disposición. ¿Ves alguna mano levantada, Elisa? Pues no. Pues si no tenéis ganas ahora de hablar, o si no tenéis ganas ahora de hablar en público, ya os liberamos. Muchas gracias por haber estado hasta el final. Gracias por las preguntas. Espero haber aclarado los temas, pero ya digo, si no han quedado cosas claras, que seguro que habrán cosas que no hayan quedado suficientemente claras, me tenéis a vuestra disposición. Y muchas gracias, y ánimo a todos aquellos que estéis preparando una propuesta o que estéis pensando a partir de este momento en prepararla. Que tengáis muy buen día.